lo que nosotros podemos hacer un comentario con respecto a los anuncios es que todos estos anuncios un poco tienen una situación en la cual no resuelve las cuestiones de fondo, ya que si no resolvemos el tema de la confianza que tiene que tener la población en general, y máxime es el sector agropecuario, en el cual los índices de rentabilidad son muy bajos, máxime en zonas marginales como la que estamos nosotros. La confianza es un tema central. Es un tema central porque, en definitiva, la baja de 3 puntos de retenciones no va a solucionar nada. Yo creo que no va a crear la confianza como para que la gente no puede vender hoy, porque si por un 3%, porque para pasarse a pesos, porque en definitiva, teniendo los granos, está dolarizado. Fíjate que creo que a esta altura del día ya hay una devaluación del 1%, o sea que ya se chupó el 30 y pico por ciento del anuncio que dijo el ministro, ya se lo comió esta devaluación, digamos, que hoy estamos viendo. Pero bueno, de cualquier manera, como rescatable a todo esto, lo que podemos decir es que lo que brinda un marco de tranquilidad en la cual, en el hecho de que el ministro también un poco dijo que quiere dialogar con la gente de campo, quiere dialogar con toda la parte productiva, y bueno, yo creo que es lo fundamental que tiene que hacer todo gobierno. Tenemos que consensuar, tenemos que buscar de cerrar estas grietas que hay, tenemos que mancomunarnos, trabajar todos juntos en pro de solucionar todos estos problemas que existen actualmente. Lógicamente que en ese rumbo tenemos que ir transitando, porque si no lo hacemos con esos parámetros, yo creo que estamos bastante complicados. Eduardo, dos cosas en particulares. Recién habló de la confianza que se necesita desde el productor, pero en sí de la sociedad para con el gobierno. Es inevitable pensar, digo, lo que sufrió, por decirlo de una manera, con las retenciones justamente el productor con el gobierno peronista en la época de Cristina Kirchner, contarnos si esto también afecta un poco al productor, y además me gustaría que le cuente a la sociedad el cambio que tiene el productor, digo, porque hablamos de la evaluación, el productor vende a una cotización de dólar y después tiene que comprar a otra cotización. Sí, sí, bueno, el tema es muy amplio Sí. como para resumirlo en 2 palabras, ¿no es cierto? Podemos estar 2 horas hablando, pero de cualquier forma, yo creo que dentro de los anuncios tampoco hay un plan económico hacia adelante. Sí, más que plan económico son necesidades que tiene el gobierno de mejorar la producción, de otorgar créditos, de reactivar la construcción, son muchas cosas que está bien, yo creo que está, pero lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos que tener en cuenta que en los últimos 10 años el Estado creció muchísimo. El Estado creció muchísimo y en los últimos 10 años no hemos hablado de... Ahora parece que estamos queriendo hablar de trabajo. Festejamos que se dieron 10, 12 millones de IFE. No, al contrario, tenemos que estar tristes que se dieron tantas asistencias sociales. Tenemos que hablar más de trabajo, tenemos que hablar de qué tenemos que producir, de qué manera, dónde metemos toda esta gente que está desocupada. Yo creo que en ese ámbito tenemos que trabajar. No nos olvidemos que del Estado está viviendo mucha gente y los privados prácticamente ya no tienen más cintura ni hablar. Espaldas le queda poco como para seguir soportando estas situaciones en las cuales la gran mayoría del gasto público te absorbe todo lo que el contribuyente puede estar tributando, y en distintos ámbitos, con la cantidad de impuestos que hoy tenemos.
los problemas son enormes. La carga pública, tanto en los estados provinciales, municipales y también en el Estado Nacional, yo creo que son enormes y yo creo que también en eso tenemos que estar trabajando porque creo que tenemos que ir un poco reciclando, sacando a esa gente y reubicándola en otra actividad que sea productiva. Estamos viendo que yo creo que la fuerza, los empleados públicos hoy están trabajando en un 50% y el país sigue adelante. Entonces, eso está poniendo a las claras que de cualquier manera que hay un exceso de gente, y bueno, ese exceso de gente es un exceso de gastos, y yo creo que, bueno, no hay que despedir, pero hay que reubicar a la gente, hay que reubicarla con trabajo digno, con trabajo que genere riquezas para el país, para que de esa manera podamos seguir adelante, porque vemos que en los últimos años, en los últimos 10 años, por decir, y nosotros en este aspecto no tratamos de hacer política, sino tratamos de ver la realidad. Y en la realidad, en los hechos que están aconteciendo, vemos que las grandes atrocidades que se produjeron en el gobierno. Vemos todos los asentamientos que hay en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Eso no es por casualidad. Eso es una cosa, es responsabilidad totalmente de los políticos que no han sabido generar puestos de trabajo en las comunidades, en las provincias. Entonces toda esa gente emigró hacia Buenos Aires, y allá en Buenos Aires tenemos que hacer la contención, y la contención no la estamos haciendo con trabajo, la estamos haciendo con prebendas, con IFE, con dádivas que le estamos dando a la gente, que de cualquier manera yo creo que hay que apoyarlas, ¿no es cierto? Pero de cualquier forma, reitero, creo que hay que generar fuentes de trabajo. Y también hay que contemplar que toda esa gente que está a la deriva, yo creo que hay que hacer planes de construcción, planes de vivienda. Eso tenemos, yo no sé, yo por ahí me pregunto, porque uno por ahí, por algunas cuestiones, ha tenido que viajar a Buenos Aires, a Rosario, y vemos cómo esos cordones de pobreza van creciendo. Yo el otro día fui a Rosario y veo cómo crece, incluso a la vera de la autopista, antes de llegar a Rosario, cómo están creciendo esos cordones de pobreza, de gente que se va metiendo en terrenos que son, lógicamente, creo yo que deben ser fiscales, pero yo creo que tenemos que darle un marco legal y reubicarla a esa gente. Yo creo que ahí falla el gobierno de cualquier signo político. No es política, esto es un tema habitacional, que yo creo que en todo país civilizado esto se analiza de otra manera y no de la manera que lo estamos analizando últimamente.